En el vídeo de hoy veremos lo que son los asientos periódicos. Los asientos periódicos se utilizan para registrar operaciones que se repiten con regularidad, tales como alquileres o seguros. Los siguientes datos no cambiarán nunca en contabilizaciones periódicas: las claves de contabilización, la cuenta y los importes. Se deben introducir estos datos periódicos en un documento de contabilización periódica. Este es un documento que no actualiza las cifras de movimiento. El programa de contabilización periódica utiliza este documento como base para crear documentos contables. Si deseamos utilizar esta técnica, en primer lugar se debe crear un documento periódico a utilizar como referencia por el sistema. Un documento periódico no es un documento contable y no afecta el saldo de cuenta. En el documento periódico se define cuándo se deberá crear una contabilización con este documento. Existen dos posibilidades de programación de fechas. Las contabilizaciones podrán efectuarse periódicamente en una fecha determinada. Para contabilizaciones periódicas especificamos el primer y el último día de ejecución, así como el intervalo de meses. Si deseamos especificar fechas concretas, especificamos un plan de ejecución en el documento periódico. Para la generación de este documento deberemos de irnos a Finanzas, dentro de Finanzas, Gestión Financiera, Libro Mayor, Contabilización, Documentos de referencia y Documento periódico, o con la transacción FD1. Damos doble clic y nos lleva a la siguiente pestaña. Esta pestaña vamos a definir cada uno de los campos. En el primero de los campos tenemos la sociedad, que es la clave que identifica unívocamente la sociedad. En la segunda parte, la primera ejecución de la contabilización periódica, viene a decir que es la fecha final de la contabilización periódica, es decir, fecha hasta la cual se han de ejecutar las contabilizaciones periódicas. Eso es en el apartado de última ejecución, mientras que en la primera ejecución es la fecha inicial de la contabilización periódica. Esta es la fecha inicial y esta es la fecha final. Luego tenemos el intervalo de meses. En este caso es el ritmo de ejecución de la contabilización periódica, es decir, el intervalo temporal entre dos ejecuciones de la contabilización periódica. La entrada del intervalo deberá efectuarse en meses. Tenemos también luego el día de la ejecución, fecha natural en la que se ha de ejecutar la contabilización periódica, y si se indica un día, se utilizará la fecha natural que se ha indicado en este campo. Primera ejecución, el tanto. Si se utiliza el día de ejecución, no se debe llenar el campo del plan de ejecución, y a la inversa. Tenemos ahora el plan de ejecución, que este plan contiene las fechas de ejecución deseadas para los documentos periódicos originales, y con ayuda del plan de ejecución es posible generar documentos contables a partir de documentos periódicos originales a intervalos libremente definibles. Esta es la parte en la que se define en la parametrización y que se debe consultar con un consultor. Tenemos luego el check-in de copiar textos, que al marcar este parámetro los textos largos del documento periódico se copian en los documentos reales. Luego tenemos tomar importes en moneda local. Esta es el primer check-in. Cuando se crean documentos contables a partir de documentos de tipo de contabilización periódica, suelen transferirse los campos de moneda. La moneda se determina nuevamente según el tipo de cambio vigente, pero en el caso que se desee crear los documentos contables con el tipo de cambio histórico, fijamos este indicador. El indicador determina los importes en la moneda local que se transfiera también a los nuevos documentos. En la segunda parte de que es la primera posición del documento, requiere los campos comunes a cualquier documento contable y se utiliza directamente los registros del mismo. Con Enter se pasará a la siguiente pantalla, donde aparecerá toda la información de nuestra contabilidad periódica. Una vez rellenado todo esto, simplemente daremos el icono de guardar y quedará registrada nuestro documento periódico.
En el siguiente vídeo veremos las contabilizaciones de documentos periódicos creados.